8 meses de crisis en Siria han dejado 3.500 muertos según el balance más reciente de Naciones Unidas. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado torturas y detenciones arbitrarias contra los opositores al régimen de Bashar al-Assad. Este es el balance de la crisis humanitaria que vive el país árabe. La última jornada en Siria dejó 17 muertos, 4 de ellos menores de edad. Según el reporte, 8 personas murieron en la provincia de Homs, 6 en Hama y 3 en Idlib. Las cifras provienen de los comités de coordinación local de la oposición al régimen de Bashar al-Assad. Pero la tragedia humanitaria en Siria crece con el paso de las horas. 8 meses de crisis han dejado 3.500 muertos, según cifras de Naciones Unidas. Muchos de estos muertos fueron torturados y ultimados en hospitales, como lo denunció la organización Amnistía Internacional. Los menores de edad han quedado en medio del conflicto. Le arrancaban las uñas a los niños. Imaginen eso, arrancar uñas a niños que ni siquiera tienen 13 años. A esta situación se suma el número de opositores que han sido detenidos y aislados por el régimen, según las denuncias de organismos para la defensa de los derechos humanos. Aunque en las últimas 2 semanas el régimen ha liberado a 1.733 detenidos considerados presos políticos, no cesan las denuncias sobre nuevas capturas y desapariciones. Estas liberaciones hicieron parte del acuerdo entre la Liga Árabe y el régimen de Bashar al-Assad, que incumplió Damasco y que provocó la suspensión de Siria del organismo panárabe. Saludamos en España a Leila Nachawati, ella es activista siria en derechos humanos y experta en Medio Oriente. Leila, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Hola, gracias a vosotros. Leila, quisiera hablar contigo sobre esta crisis humanitaria que se está viviendo en Siria. Hablamos ahora con el embajador de Siria para Colombia, para Venezuela y para las Islas del Caribe, donde él cuenta, hablando de voz de su gobierno, que lo que pasa en Siria es muy diferente a lo que se ven por lo menos en diferentes redes sociales. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que hay un único posicionamiento posible para no caer en trampas geoestratégicas de quién es mi amigo, quién es mi enemigo en cada momento de la historia y de los distintos contextos políticos y geográficos, que es el posicionamiento sobre la base de los derechos humanos. Y si uno parte de esa base, por supuesto condena la ocupación de Irak, por supuesto condena la ocupación de Palestina y por supuesto también condena la represión de manifestantes que salen a la calle a pedir en Siria y en el resto de la región poder elegir a sus representantes políticos. Entonces, si hay cualquier queja en estos países, concretamente en Siria, sobre la falta de equidad en cuanto a la cobertura mediática, pues la recomendación que hacemos, quienes trabajamos en este ámbito de la comunicación, es que abran las puertas a los periodistas, es que permitan la entrada de periodistas internacionales que desde hace décadas están prohibidos en Siria. Solo pueden entrar contados periodistas de la mano y acudir a puntos muy concretos acompañados de personas locales, partidarios del régimen, que les enseñan lo que supuestamente deben ver, pero parte de la libertad de prensa es que los periodistas puedan moverse libremente allá donde consideren que hay una noticia. Esto no es que lo diga yo, lo dice desde luego Amnistía Internacional, también lo dice Reporteros Sin Fronteras en sus informes sobre periodistas detenidos, intimidados, acosados. Hoy ha habido un periodista asesinado en Siria por estar cubriendo manifestaciones, lo ha denunciado el CPJ, Comité de Protección de los Periodistas. Por suerte, aunque no pueden entrar los periodistas, por primera vez en la historia estamos en un contexto en el que los intermediarios, quienes han hecho ese trabajo de contar lo que está sucediendo en contextos tan cerrados como el sirio, por primera vez ya no son tan necesarios, porque los propios ciudadanos tienen la capacidad de empoderarse tecnológicamente y de contar en primera persona lo que está sucediendo. Entonces ya no son simplemente víctimas, sino son también narradores de su propia historia a través de herramientas como YouTube, que han permitido grabar en tiempo real lo que está sucediendo y compartirlo con el mundo. Por suerte tenemos esas herramientas en unos contextos en los que la libertad de prensa no existe. Sí, es la única forma, Leila, que por lo menos el mundo ha tenido cuenta de lo que está pasando en Siria. Permíteme, Leila, saludamos en los estudios de NTN 24 al señor Eduardo Kronfli. Él es internacionalista y también es experto en Medio Oriente. Doctor Kronfli, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido.
Gracias a usted. Doctor Kronfli, la realidad de las personas que están muriendo en Siria, ¿se asume la cifra que da Naciones Unidas de 3.500 personas por culpa del régimen de Bashar al-Assad? Es muy curiosa la tabla de valores que maneja el mundo occidental. Se habla mucho de lo que está pasando en Siria, poco se habla de lo que les está pasando a los soldados norteamericanos, 80.000 muertos en Irak, 100.000 muertos jóvenes de 18 a 20 años en Afganistán, no sé cuántos en Libia. ¿No tienen derechos humanos? Los 500 jóvenes que se han suicidado, norteamericanos e ingleses, desesperados por su situación en el Irak y en Afganistán, ¿no tienen derechos humanos? Todo eso puede ser verdad, doctor Kronfli, pero la realidad en Siria, ¿cuál es? Hablemos de la cifra que da Naciones Unidas, 3.500 personas muertas por las fuertes protestas y las represiones del gobierno. La realidad de Siria se debe mucho a la presencia de Occidente en el Medio Oriente. En Siria en este momento hay 1.700.000 iraquíes refugiados en Siria, 800.000 palestinos refugiados en Siria, 100.000 libaneses refugiados en Siria. Esas minorías presionan la situación política. Hay otras minorías, la minoría kurda, varias minorías que dispersan un poco la posibilidad de una unidad política y social en Siria. El gobierno en Siria tiene que ser necesariamente un gobierno autoritario para que pueda conjugar intereses tan dispersos. Permítame, doctor Kronfli, saludamos en París, en Francia, a Nadim Shedai. Él es investigador y experto en Medio Oriente. Nadim, te quiero preguntar si ignorar por parte del régimen sirio el efecto de la primavera árabe es ignorar lo que pasó en Túnez, lo que pasó en Egipto y lo que pasó recientemente en Libia. Ignorar que la primavera árabe va a tomar por rienda y por su cuenta este régimen sirio es ir en contra del destino. Bueno, yo creo que lo que está pasando en Siria es muy simple de entender. Después de 42 años del mismo gobierno, de una misma familia que ha sido muy opresivo y muy violento, en donde no hay una democracia, uno no debe sorprenderse de que el pueblo sirio quiera un cambio. Yo creo que es simplemente lo que está pasando en Siria. Ahora, las complicaciones tienen que ver con la comunidad internacional, en Washington, en el Consejo de Seguridad, en Bruselas, con la Unión Europea. Allí están las complicaciones, porque no están dando un mensaje claro al régimen, tienen duda y le están dando la impresión de que todavía apoyan el régimen para que se quede. Yo creo que esto es lo que está motivando a que el régimen reprima las revueltas y tiene la ilusión de que la comunidad internacional tiene un apoyo. Nadim, en ese apoyo que espera la comunidad internacional, vemos que en Naciones Unidas se unen 122 países en contra de lo que pasa en Siria, pero que con el poder de veto de China y de Rusia, pues la respuesta de la comunidad internacional no puede ser efectiva y no puede ir más allá de una sanción. ¿Cuál es el papel que debe jugar verdaderamente la comunidad internacional ante lo que pasa en Siria? Rusia y China tienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad.
Pero Rusia y China no tienen el poder de veto en Washington, no tienen el poder de veto en Bruselas. Incluso allí, el mensaje no ha sido claro. El mensaje de estas capitales y de la comunidad internacional, y yo creo que esto es lo que está dando una impresión errónea al régimen. No hay necesidad de tener un consenso internacional completo o un consenso en el Consejo de Seguridad. Lo que se necesita es un mensaje claro de la comunidad internacional, de la Liga Árabe, del resto del mundo, que en este momento es ambiguo y que no ha cambiado en las últimas semanas, y da la impresión que se trata de una duda.